La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por el pensador alemán Edmund Husserl en las primeras décadas del siglo XX. En su momento supuso una auténtica revolución en el campo de la filosofía y su importancia no solo radica en las aportaciones hechas por Husserl y sus seguidores, sino también en el hecho de que la fenomenología ha originado las corrientes de pensamiento más influyentes del siglo XX dentro de la llamada filosofía continental, como el existencialismo, el pensamiento de Heidegger, discípulo en un principio de Husserl, o la hermenéutica filosófica. Pero comencemos con un ejemplo. En 1610 Galileo dirigió su telescopio hacia Júpiter. Tras unas semanas de observaciones descubrió las 4 mayores lunas de Júpiter que hoy conocemos con los nombres de Europa, Io, Ganímedes y Calisto. Las lunas estaban ahí antes de que Galileo las observara con su telescopio. Su existencia, como la de cualquier objeto del mundo, no depende de que las observemos o tengamos noticia de ellas. Esto es lo que define a un objeto real. Existe por sí mismo, independientemente de que nosotros, los humanos, nos percatemos de ello o no. Sin embargo, hasta Galileo nadie sabía nada sobre las lunas de Júpiter. Si no hubiéramos inventado los telescopios, posiblemente no hubiéramos averiguado nunca que estaban allí. Esto nos permite darnos cuenta de una cosa: las lunas de Júpiter como objetos conocidos por los humanos, como objetos que observamos, describimos, sobre los que pensamos y hablamos, las lunas así entendidas aparecen en 1610. Lo que estamos haciendo es diferenciar dos maneras de ser o dos maneras de entender el ser de algo. Por un lado, el objeto real cuya existencia es independiente de nosotros, y por otro lado, el objeto como fenómeno, como algo conocido por nosotros. La palabra fenómeno hace referencia a algo que aparece, que se muestra o que se hace visible. Hay una importante diferencia entre los objetos reales y lo que hemos llamado objetos fenómeno o simplemente fenómenos. Ya hemos dicho que la existencia de los objetos reales no depende de nosotros. Las lunas de Júpiter, como objetos reales, estaban allí antes de que Galileo las observara. En cambio, los fenómenos tienen una existencia correlativa a nosotros. Hay una interdependencia o correlación entre el fenómeno y el sujeto ante quien aparece el fenómeno. Todo fenómeno aparece ante alguien y además hay una correlación en la forma de ser del fenómeno y el tipo de acto que realiza el sujeto ante quien el fenómeno aparece. ¿Qué significa esta correlación entre fenómeno y acto del sujeto? Por ejemplo, un rasgo de todo fenómeno visto o visible es su ubicación en el espacio. Esto implica que nosotros dirigimos nuestra mirada en el espacio para captar el objeto. Está aquí o allá, está cerca o lejos. En cambio, un rasgo necesario de todo sonido, de todo fenómeno oído o escuchado, es su extensión en el tiempo. Un ruido, un tono o una melodía requieren de tiempo para ser lo que son. Por lo tanto, requieren de la actividad o del acto de escuchar y conectar los distintos instantes para conformar ese ruido, sonido, melodía o tono. En resumen, los objetos reales gozan de un ser independiente de los humanos, mientras que el ser de los objetos fenómeno o de los fenómenos es dependiente de los humanos y sus actos. Sin embargo, desde la óptica del conocimiento, de alguna manera se invierte esta situación. La certeza en la existencia de un objeto real depende de muchos supuestos, porque ¿cómo sabemos que las lunas de Júpiter existían antes de que Galileo las observara? La respuesta parece obvia. Las leyes de la física y nuestro conocimiento general de la naturaleza nos indican que no pudieron aparecer allí el día antes de que Galileo miró por su telescopio. Pero esto significa que hemos de dar por supuesta la verdad de todo este conocimiento. Con un ejemplo más sencillo: si meto una piedra dentro de una caja, sé que la piedra está allí aunque ahora no la vea. ¿Cómo lo sé? Simplemente porque doy por supuesto que los objetos, como las piedras, no se esfuman, que permanecen existiendo y no desaparecen en la nada sin motivo alguno. En resumen, el objeto real goza de existencia independiente, pero solamente si damos por supuesto que las cosas en el mundo natural funcionan como habitualmente funcionan. Sin embargo, con los objetos fenómeno tenemos una situación completamente distinta. El objeto fenómeno es el que aparece y por lo tanto su existencia como fenómeno es evidente. Lo tengo delante. Galileo vio ante sus ojos, a través del telescopio, las lunas de Júpiter. Aquí la evidencia es directa, no se requieren supuestos. Sin embargo, alguien podría decir: ¿cómo estamos seguros de que Galileo vio estas lunas? ¿No podría habernos engañado o haberse engañado? Efectivamente, podemos poner en duda lo que vio Galileo, incluso podemos dudar de si Galileo realmente ha existido.
Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: el objeto fenómeno en el sentido más estricto, el fenómeno puro, es aquel que se aparece ante mí. Aquello que aparece ante mí, de esto no puedo dudar. Aquí realmente no hay supuestos. Si miro por el telescopio y veo las lunas de Júpiter, el objeto como fenómeno es evidente. Lo tengo ante mis ojos. Por lo tanto, el fenómeno puro es aquel que no implica ningún supuesto. Es aquello que a mí se me aparece tal y como a mí se me aparece. Resumamos lo dicho. Hemos descubierto los objetos fenómenos al darnos cuenta de que un objeto real puede existir, pero solo existe para nosotros si lo descubrimos. Del objeto fenómeno hemos llegado hasta el fenómeno puro, al darme cuenta de que el único aparecer puro, sin supuestos añadidos, es lo que se me aparece a mí. Lo que nos lleva del objeto real al fenómeno puro es lo que Husserl llama reducción fenomenológica. ¿Cómo es este proceso? El punto de partida es lo que Husserl llama la actitud natural. Es la actitud en la que estamos en la vida cotidiana y que consiste en asumir la existencia, independientemente de nosotros, de los objetos del mundo. Pero supongamos que me desentiendo de esta existencia, que dejo de preocuparme si existen o no existen, independientemente de mí, las cosas del mundo, y me centro solamente en los objetos fenómeno, es decir, en aquello que aparece ante mí. El objeto en tanto en cuanto se me aparece, únicamente desde esta perspectiva. Esto no implica negar que los objetos existen, sino simplemente suspender o poner entre paréntesis si su existencia es real. A esta actitud de poner entre paréntesis la existencia real, Husserl la denomina epogé. Cuando practicamos la epogé, alcanzamos la reducción fenomenológica, es decir, los objetos del mundo pasan a ser objetos fenómeno. El estudio de los objetos fenómeno o de los fenómenos es la fenomenología. La reducción fenomenológica implica descubrir los objetos fenómeno como algo diferente a los objetos reales, como otra perspectiva del ser. Pero también significa descubrir el yo puro como algo diferente del yo humano. Si hemos distinguido el objeto real del objeto fenómeno, de la misma forma podemos distinguir el yo ser humano del yo puro. Yo como ser humano formo parte del mundo. Tengo cuerpo, estoy ubicado en un lugar del espacio, me pasan cosas y hago cosas incidiendo en los objetos del mundo. En cambio, el yo puro es aquel que no es ningún objeto del mundo, sino a quien cualquier objeto del mundo se le aparece. Antes hemos señalado que el fenómeno es inseparable de los actos del sujeto. Pues bien, el yo puro se define por estos actos, que tienen lugar con los objetos fenómeno. Es decir, el yo puro es quien ve, quien siente, quien piensa, quien recuerda o quien imagina. Es lo que Descartes llamaba cosa pensante, aunque realmente no es una cosa más entre otras cosas. Es el campo o ámbito en el que los fenómenos se manifiestan. El yo puro es lo que Husserl llama ego trascendental, porque está más allá de cualquier objeto concreto, pero al mismo tiempo los incluye a todos en cuanto fenómenos suyos. Es difícil comprender lo que es el yo puro porque cuando hablamos de un ser solemos tener como referencia la forma de ser de los objetos reales, de las cosas. Pero ya hemos dicho que el yo puro no es una cosa. Es una realidad cuyo ser consiste en el darse cuenta. Es, de alguna manera, la atención en el sentido más puro. Cuando percibo, cuando pienso, cuando recuerdo, cuando imagino, quien realiza estas actividades es el yo puro. A esta forma de ser del yo puro, que consiste en darse cuenta de algo, tenerlo presente o dirigir la atención hacia algo, Husserl, siguiendo a Brentano, la denomina intencionalidad, y es lo que define al yo puro. Alguien podría decir que el yo puro no es más que la mente, pero depende de cómo entendamos la palabra mente. Solemos pensar que la mente es algo que pertenece a un ser humano concreto, a una persona, y que es el resultado de la actividad de su cerebro. Esto parece bastante razonable y, sin embargo, significa ver las cosas desde el punto de vista de lo que antes hemos visto que Husserl llama la actitud natural. Pero hay otra forma de verlo. Si decimos que la mente es la actividad del cerebro, estamos diciendo que ha de existir el ser humano y su cerebro primero para que pueda existir su mente y sus actividades mentales. Pero podemos preguntarnos cómo hemos llegado a averiguar que el cerebro existe y cómo hemos llegado a comprender su funcionamiento, si no es utilizando precisamente la mente. Hemos necesitado de nuestra mente para descubrir el cerebro. Desde esta perspectiva, la perspectiva del conocimiento, parece que lo primero ha sido la mente y luego, gracias a la mente, hemos averiguado el papel del cerebro.
Desde el punto de vista de la actitud natural, el cerebro precede a la mente, en el sentido de que sin cerebro no hay mente. Pero desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista fenomenológico, la mente precede al cerebro porque es la mente la que descubre el cerebro. El punto de vista fenomenológico es el punto de vista filosófico, porque es el que va a la raíz y al origen. Por lo tanto, el yo puro no es una cualidad o propiedad de un ser humano, más bien es el origen o raíz de todo fenómeno. Es donde todo fenómeno se da originariamente. La fenomenología nos descubre que lo básico, lo fundamental, lo originario es el yo puro y sus fenómenos. Pero alguien podría objetar, ¿no es caer en un completo subjetivismo? Es decir, en pensar que la realidad es generada por la mente y que por lo tanto las cosas y el mundo no existen o solo existen en mi mente. Según este punto de vista, no habría nada objetivo, todo sería subjetivo, producto del sujeto, del yo. Este tipo de subjetivismo está muy lejos de la intención de Husserl. ¿Por qué? El paso de la actitud natural a la actitud fenomenológica no implica negar la existencia de las cosas, sino que es un cambio de perspectiva, que nos permite entender que para que podamos considerar que algo es real, ha de ser primero fenómeno. Por otro lado, la reducción fenomenológica nos descubre que sea lo que sea que creamos, pensamos o afirmamos que existe, el yo, que cree, afirma y piensa, siempre está ahí. Cualquiera de las cosas que creemos, pensamos o afirmamos que son en el mundo pueden ser o no ser, pero lo que no puede no ser es el yo puro. En segundo lugar, decir que todo objeto real ha de ser objeto fenómeno originariamente no implica decir que es una creación de la mente. Cuando abro los ojos veo ante mí lo que veo y no lo que me gustaría ver. No sabemos si Galileo quería ver o no las lunas de Júpiter, lo cierto es que las vio. Aparecieron en el telescopio con independencia de lo que él quería ver. La fenomenología es la ciencia que estudia lo que aparece y tal y como aparece. ¿Cuál es la importancia de este cambio de perspectiva desde la actitud natural a la actitud fenomenológica? O dicho de otra forma, ¿cuál es la relevancia de la fenomenología como filosofía? Según Husserl, en la cultura europea, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay una serie de problemas asociados con una absolutización de la actitud natural. Es importante entender que para Husserl la actitud natural no es incorrecta ni falsa. Decir esto sería absurdo. La actitud natural es en la que estamos en la vida cotidiana y es también de la que parte cualquier ciencia. Lo problemático para Husserl es interpretar de forma incorrecta la actitud natural, convirtiéndola en la única posible y por lo tanto perdiendo la capacidad de situarse en la actitud fenomenológica y lo que ésta nos proporciona. El positivismo es una corriente filosófica muy influyente a finales del siglo XIX, que considera que toda idea, creencia o teoría que no sea el resultado de la aplicación del método científico, del método experimental, es falsa o carente de sentido. Para el positivismo, la filosofía, los valores morales, las creencias religiosas o el arte son, a lo sumo, expresiones de sentimientos carentes de valor objetivo. Husserl considera que el positivismo y otras concepciones semejantes, además de falsas, son una amenaza para el ser humano dado que proyectan una imagen distorsionada sobre el conocimiento y la razón. Podríamos resumir esto en dos aspectos. En primer lugar, el positivismo da por supuesta la validez del método científico, pero si nos preguntamos por la validez de la ciencia, nos damos cuenta de que la propia ciencia no puede responder a esta pregunta. No puedo utilizar el método científico para averiguar si el método científico es válido. Esto es un argumento circular. Es necesario otro plano, otra perspectiva, y esta es la que proporciona la fenomenología. En segundo lugar, la aplicación de los métodos de las ciencias de la naturaleza al ser humano plantea serias dudas. Cuando estudiamos al ser humano queremos explicar y comprender su comportamiento, su forma de vivir en sociedad, etc. Pero esto involucra el estudio de objetos como las ideas, las emociones, los valores, las instituciones sociales que no son captables a través del método experimental. El acceso a estos objetos es fenomenológico. En definitiva, para Husserl, la fenomenología es el camino a través del cual podemos alcanzar una comprensión más lúcida sobre el conocimiento, la razón y el ser humano, que es, en definitiva, el objeto que la filosofía se ha propuesto siempre.